Vamos a resolver otro problema sobre ondas transversales en una cuerda. Dice lo siguiente: la ecuación de una onda transversal que viaja por una cuerda tensa está dada por la ecuación y igual a 6 seno de 0.02 πx más 4 pi por t. Todo esto viene a ser el argumento de la función seno, donde x y y están en centímetros y t está en segundos. En el inciso A nos piden poner esta ecuación de onda que nos dan en forma de coseno, es decir, escribir la misma ecuación para la onda, pero que utilicemos en vez del seno la función coseno. Nos piden hallar también la amplitud, la longitud de la onda, la frecuencia angular y el periodo. Para el inciso B tenemos que calcular en qué sentido se propaga la onda y la velocidad de propagación de la onda. Para el inciso C nos piden hallar la velocidad máxima de vibración de un punto de la cuerda, cuál es su velocidad máxima, y para el inciso C, cuál sería su aceleración máxima. Bien, para el inciso A, vamos a tomar la ecuación que nos dan, que está en términos del seno, la función seno, y todo esto que está aquí entre paréntesis viene a ser el argumento de esa función. Esta ecuación de la onda que nos dan la podemos ver también de esta manera, ¿no? Donde θ es el argumento, que es todo esto. Ese θ sería igual a 0.02 πx más 4 pi por t. Podemos escribirla de esta manera. Recordemos que el seno de un ángulo está retrasado 90 grados o pi entre 2 radianes respecto a la función coseno. Por lo tanto, podemos decir que el seno de un ángulo θ es igual al coseno del ángulo θ menos pi sobre 2 o menos 90 grados. Para poder hacer esta demostración de que esto es cierto, vamos a hacer uso de la trigonometría. Como yo quiero expresar la función que me dieron, que es esta, que viene con la función seno, en términos del coseno, entonces voy a hacer uso de la fórmula coseno de θ menos pi sobre 2. Es decir, coseno de A menos B. Eso sería igual a coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Entonces, reemplazando mis datos para el valor de A, yo voy a usar θ, y para la variable B voy a usar pi sobre 2. Si yo reemplazo en esta fórmula, tendríamos que el coseno de θ por el coseno de pi sobre 2 más el seno de θ por el seno de pi sobre 2. Y esto daría seno de θ. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados, es 0. Así que 0 por esto me daría 0. Y por este lado tendríamos el seno de 90, que es pi sobre 2. El seno de 90 es 1. Por el seno de θ, pues seno de θ. Y con lo cual quedaría demostrado que esto es cierto. Muy bien, entonces vamos a usar esta ecuación para poder pasar la función 6 seno de θ, donde θ es igual a esto, a una función coseno de θ menos pi sobre 2, para que pueda quedar en términos del coseno. Bien. Ahora, si nosotros nos basamos de esta ecuación, podemos escribir nuestra ecuación de onda de esta forma en términos del coseno. Es decir, va a ser 6, que era la amplitud de la onda, por el coseno de θ, donde θ era todo esto, era el argumento de la función seno que nos habían dado, menos pi sobre 2. De esta manera, esta ecuación que nos dieron, que es esta, puede quedar expresada en términos del coseno de esta forma. Ambas ecuaciones son iguales. Nada más que una está expresada en términos del seno y la otra en términos del coseno. Y esa es la respuesta a la pregunta que nos hicieron de cómo pasar la función que nos dieron
que estaba en seno, a un coseno. Bien, ahora vamos a calcular todos los valores que nos pidieron, como son la longitud de onda, la frecuencia angular, la frecuencia, el periodo. Bueno, eso lo podemos hacer tomando cualquiera de estas dos ecuaciones, que son la misma. Voy a basarme de esta de aquí abajo. Tendríamos que K es 2pi sobre lambda por fórmula. Y recuerden que K es el valor que asoma junto a la X. Por lo tanto, K es 0.02pi. Entonces yo puedo igualar 2pi entre lambda a 0.02pi, que es K. Y de aquí podemos despejar lambda. Lambda pasaría aquí y 0.02pi pasaría dividiendo. Al hacer esto, el resultado son 100 centímetros. La longitud de esta onda es de 100 centímetros, de 1 metro. Bien, ahora, la frecuencia angular. La frecuencia angular por fórmula es 2pi entre el periodo. Pero si recordamos que el periodo es 1 sobre la frecuencia, entonces también esta fórmula puede ser escrita como 2pi por la frecuencia. Esto también es frecuencia angular. Recordemos que la frecuencia angular o la letra W se encuentra siempre junto a la letra T. Por lo tanto, esto que he resaltado aquí, 4pi, o aquí, en esta ecuación, vendría a ser la frecuencia angular W, que es 4pi. Para buscar la frecuencia, podemos hacer uso de esta parte y despejar de aquí la F. Pasaría 2pi aquí dividiendo y nos quedaría 4 entre 2 es 2 y pi se cancela, por lo tanto 2 Hz o 2 segundos a la menos 1. Ese sería el valor de la frecuencia. Y el periodo pues es el recíproco de la frecuencia. 1 entre la frecuencia nos da el periodo. Entonces, si dividimos 1 entre 2 Hz o 2 segundos a la menos 1, encontramos el periodo, que es 0.5 segundos. Es decir, vamos a ver una longitud de onda completa de 100 centímetros cuando se cumplan 0.5 segundos de tiempo. Bien. Ahora vamos a resolver el inciso B. El inciso B nos decía para dónde se propaga la onda. Bueno, dado que aquí el término que es K, que está junto a la X, es positivo, eso quiere decir que la onda se propaga hacia la izquierda. La onda va viajando hacia la izquierda. Bien, y ahora también nos pidieron calcular en este inciso la velocidad que lleva la onda. Eso se puede buscar con la fórmula W entre K. Si nosotros dividimos W entre K, podemos hallar la velocidad. Otra manera es haciendo lambda entre el periodo, porque si dividimos W, que es esto, entre K, que es esto, cancelaríamos aquí términos y nos quedaría simplemente lambda pasaría arriba, 2pi se va con 2pi y T se queda abajo y nos queda esto. Así que hay dos maneras de poder calcular esto. La velocidad entonces la podemos calcular con esta fórmula, reemplazamos nuestra W que era 4pi y nuestro valor de K que es 0.02pi y obtenemos el resultado de 200 centímetros por segundo. También lo podemos hacer a través de esta fórmula. Aquí les muestro cómo se calcularía de esa manera, ¿no? Tomamos la longitud de onda, que son 100 centímetros, que ya habíamos buscado, y lo dividimos entre el periodo, que es 0.5. Y el resultado también sería 200 centímetros por segundo. Bien, por último, nos piden hallar, para el último inciso, cuál es la velocidad máxima de un punto de la onda y también la aceleración máxima. Bueno, para encontrar la velocidad tenemos que derivar nuestra ecuación de onda, que en este caso voy a tomar la que está en términos del seno, y derivando, pues la derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u. Como estamos derivando respecto a t, solo vamos a derivar este término. Derivando sería 4pi. 4pi por 6 nos daría 24pi por el coseno
de 0.02 πx más 4 pi por t. Pero, como queremos buscar la velocidad máxima, esta expresión que nos está dando la velocidad en cualquier posición x y en cualquier tiempo t de una partícula que está vibrando en la onda, ese coseno va a ser máximo. Recuerden que el coseno tiene un valor de menos 1 a 1, igual que el seno. Por lo tanto, su valor máximo es 1. Entonces, para que esto sea 1, tendría que ser este argumento o este ángulo que está aquí para el coseno, tendría que ser de 0, porque el coseno de 0 nos da 1. Por lo tanto, si todo esto es 0, es cuando toda esta expresión alcanza su valor máximo. Así que vamos a suponer que todo este argumento o este ángulo es 0 y el coseno es 0 es 1 por 24 pi, pues 24 pi centímetros por segundo, que equivalen a 75.39 centímetros por segundo. Por último, la aceleración se obtiene volviendo a derivar, pero ahora la velocidad. Nuestra ecuación de velocidad, que es esta, vamos a derivarla, pero como viene con coseno, la derivada del coseno de u es menos seno de u. Entonces va a ser menos seno de u por la derivada de u. La derivada de esto vendría a ser solo la derivada de esta parte, dado que estamos derivando respecto a t, que sería 4pi. Si multiplicamos 4pi por 24pi, nos quedan menos 96 pi por pi, pi cuadrada, por el seno del ángulo, que es todo esto. Y ahora, para maximizar la aceleración, en este caso la función es seno, que también oscila entre menos 1 y 1, su valor máximo lo va a obtener cuando el seno del ángulo valga 1. Y eso va a pasar cuando todo este ángulo sea 90 grados. Porque el seno de 90, o cuando todo este ángulo sea pi sobre 2, en el caso de radianes. Entonces el seno de pi sobre 2, o el seno de 90 es 1. Por lo tanto, 1 por todo esto nos da menos 96 pi cuadrada centímetros sobre segundo cuadrado. O lo que es lo mismo, menos 947.48 centímetros sobre segundo cuadrado. Bien, y con esto obtenemos la aceleración máxima. Entonces, las situaciones de velocidades máximas y aceleraciones máximas, hay que hacer las consideraciones de que este coseno tiene que ser 1, el coseno de todo esto, y que el seno de todo esto tiene que ser 1 también, porque es cuando alcanzan su máximo valor esas funciones y se maximizan. Bien, con esto hemos resuelto el problema. Bien, aquí les dejo un video completo donde pueden ver que la velocidad de la onda alcanza un valor máximo cuando el tiempo es 0. Aquí podemos ver que aquí el valor de la velocidad es 75.4, muy aproximado al que obtuvimos de 75.39. Y por otro lado, esta onda se desplaza hacia la izquierda. Vamos a hacer una simulación de eso. Y también se vuelve a obtener ese valor de la velocidad máxima cuando el tiempo llega a 0.5 y cumple un periodo. La partícula va oscilando verticalmente. Y ahora voy a hacer una simulación del movimiento de la onda. Muy bien, aquí podemos apreciar cómo la onda se va desplazando hacia la izquierda, y esto es exactamente en el tiempo de un periodo que es el de 0.5. Bien, ahora aquí por medio del GeoGebra podemos ver que el valor
de la aceleración máxima se obtiene cuando el tiempo es de 0.125 segundos. Aquí el GeoGebra refleja un valor de 0.13, como podemos apreciar. Sin embargo, el valor exacto que le tengo puesto es de 0.125. Por otro lado, en ese instante la aceleración nos está arrojando un valor de menos 947.47 centímetros sobre segundo cuadrado, que es muy aproximado al que obtuvimos de menos 947.48. Y en ese instante, pues la partícula se encuentra localizada exactamente en este punto. Como podemos ver también aquí en la gráfica, vemos la longitud de la onda es 100 centímetros. Bien, vamos a terminar la simulación del movimiento de la onda. Aquí vemos cómo la partícula se va moviendo verticalmente, oscilando de manera vertical, pero justo cuando pasa por los 0.125 segundos es cuando obtiene su aceleración máxima. Muy bien. Esto es para reforzar un poco el tema y lo que está sucediendo realmente con la onda.